Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos figuras de la wave de Wakanda Forever. Son figuras que no son tan importantes, pero fueron las figuras que nos entregaron en esta wave, así que yo compré toda la wave porque quería al personaje de la pieza buff. Pero la verdad es que tiene un par de figuras que son muy de rellenos, como siempre que en todas las waves meten figuras que uno no aprecia tanto. No son malas figuras, pero tampoco es que alguien vaya a comprar esa figura porque sí, a no ser que le guste demasiado, pero lo dudo. Así que bueno, no me voy a alargar más y mejor vamos con el video. Bueno, como les estoy diciendo, estas son las dos figuras. Primero vamos a ir con la figura de Hatut Serase, no sé cómo se pronunciaba. Pero se supone que esta es la figura de los personajes que vendrían siendo como la policía o la fuerza militar especial de Wakanda. Que una vez que T'Challa llega al poder, si no mal recuerdo, creo que los quiere como eliminar, pero no matarlos, sino quitar la división. Y ahí tiene el problema con el líder, que vendría siendo el Lobo Blanco. Pero aquí dice Hatut Serase, pero este no vendría siendo el Lobo Blanco. O sí, no sé qué ustedes opinan, porque tampoco esta figura no trae ninguna descripción como para saber a qué se refieren realmente. Así que bueno, nada que hacer en relación a eso, mejor vamos a abrir la figura. Por el costado podemos ver la Build-A-Figure. Por el otro costado, una ilustración del personaje. Y por la parte de atrás, el personaje, la pieza del Build-A-Figure y todo su accesorio. Que la verdad es que trae bastante accesorios, que son muy buenos. Por último, que si no es una figura tan llamativa, que inviertan en los accesorios y eso ayuda. Así que bueno, voy a pasar a abrir la figura. Lo típico de estos empaques horribles, viene de esta manera. Voy a pasar a sacar la figura y sus accesorios y seguimos con el video. Bueno, ya teniendo la figura por fuera, la verdad es que no es una mala figura, pero siento que es como un Black Panther shiny. No tiene muchos detalles distintos a una figura de Black Panther, a lo mejor la empuñadura en el antebrazo, la parte de los muslos abajo, pero no tiene una gran diferencia y tiene la cara enojado. Y algo que no me gustó para nada, que siendo una figura veniendo o proveniendo de la serie Wakanda, donde son figuras bien acróbatas, esta figura no trae articulación de mariposa. Y eso no me gusta tanto, porque quiere decir que vamos a tener restricción de movimiento en ciertas poses. Pero bueno, yo creo que esta figura rellena y ayuda mucho a la colección estilo cómics, pero no es una figura que todos van a esperar o que van a ir a una tienda específicamente a comprarla. Así que bueno, mejor pasemos a sus articulaciones. Bueno, y refiriéndonos a la articulación, la cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación hacia arriba y hacia abajo también. Algo que no me gusta para nada de esta figura es que si uno lo mira por el costado, se ve muy feo toda esa parte de ahí, porque se ve como que le quedó pequeño el hombro al pecho, entonces se ve el espacio de la unión y todo. O sea, no me gustó para nada esto. Y no sé por qué tengo la sensación de que el pecho este venía hecho para que fuera con articulación de mariposa y lo modificaron. Porque si pueden ver aquí, el molde viene marcada la vuelta aquí como debiese cortar la figura para que pueda tener la articulación de mariposa. A lo mejor por eso esta parte queda tan grande, porque viene hecha para que tenga la parte por dentro donde se mueve la articulación de mariposa. Así que esto es un detalle malísimo para la figura en sí. En relación al hombro, son lo máximo que puede articular hacia arriba. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, que es buena articulación de codo, pero nada del otro mundo. Articulación de muñeca, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En relación al pecho, volvemos a esta típica articulación de pecho tradicional, que es articulación hacia abajo y hacia arriba, que la verdad es buena articulación, pero se ve muy quebrada la figura. Y la articulación de cadera, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En relación a la flexibilidad de las piernas, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien para una figura base. Tiene articulación de muslo, donde gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla,
está bastante bien, pero no articula bastante bien para hacer 2 puntos de articulación, o sea, no está bien hecha la configuración. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Bueno, sin mucho que hablar en relación a la figura, mejor voy a pasar a hacerle un cambio de accesorios, a ver qué tal se ve, y seguimos con la siguiente mano. Bueno, un muy buen detalle que trae la figura es que trae 2 armas, que esto es buenísimo, o sea, para poder posarlo y para todo se ve bastante bien. Esto sí me gusta porque trae varias opciones de cómo posarlo. Y la verdad es que las manos y las armas se encajan muy bien, o sea, no quedan mal ni nada como sueltas o algo por el estilo que me ha pasado en otras figuras. Entonces se nota que están muy acordes a estas manos. Qué pena solamente el detalle del hombro, que se ve ese hueco que no está para nada bien. Pero bueno. Vayamos a las siguientes manos. Bueno, en las siguientes manos, esta típica pose de manos estilo Black Panther, con las garras más afuera o algo así. Yo le alcanzo a ver un poco de garra, pero no estoy seguro que sean tan puntudas como las manos de Black Panther. Entonces no sé si es una pose de pelea, pero debiesen ser garras por la forma que tiene la mano. Así que bueno, esta también me gusta bastante. Está muy buena para hacer cierto stop motion o cosas por el estilo. Y algo que no me gusta tanto es que la figura por la parte de la espalda, atrás, tiene un hueco como para ponerle algún accesorio o algo, pero no trae nada. O sea, si fueron capaces de tapar el hecho de que no le hicieron la articulación de mariposa, perfectamente podrían haber tapado esa parte. Siento que esta figura, como que la calidad del material no es lo que estoy acostumbrado en Marvel Legends. No puedo decir que no están robando o algo por el estilo, pero siento que se nota mucho más barato de lo normal. O sea, esto no me gustó para nada la figura en ese sentido. Sí, el diseño y todo eso está bien, pero en relación a la calidad siento que es muy baja en relación al material. Bueno, y yendo a la siguiente figura, que es la figura de Nakia. La verdad es una figura importante, pero tampoco es nada del otro mundo. O sea, una figura que si te hace falta no va a pasar nada, pero si la necesitas para poder armar al Build-A-Figure, que vendría siendo Atuma. Por el costado podemos ver que ahí está el personaje. Para poder armarlo trae el pecho del personaje. Por el otro costado una ilustración del personaje, ya que esto no es una foto. Y hay algo que trae que ya no me cuadra con lo que debería ser. No me acuerdo si en la película o no venía con los tatuajes o con estas marcas de guerra en la cara, pero la figura no las trae. No sé si será porque es genérico o simplemente no lo hicieron porque no iba a ser el diseño final. Ahora, si ustedes quieren corroborar esto, pueden ir a ver la película, que ya está en Disney Plus. A mí no me pagan por decir esto, pero está ahí por si quieren verla. Y por la parte de atrás podemos ver que viene de esta manera, con una cabeza intercambiable, un par de manos y estos accesorios que son los aros que ocupa para pelear, más la parte de la figura buff. Yo también vengo teniendo esta figura de Nakia, que la sigo teniendo en su caja porque la saqué solamente para hacer la review y la volví a guardar ya que no cabe en mi colección hasta que no agrande el lugar donde tengo todas mis figuras. Trae exactamente la misma arma, pero esta es la de Wakanda y esa es de otro estilo, y ya con la armadura para meterse bajo el agua. Así que bueno, si ustedes quieren ver la review de esta figura, les voy a poner en la descripción de este video el link de donde ver esta figura, porque yo ya lo hice y la verdad es que está relativamente buena. Yo creo que esta va a ser mejor que esa, pero bueno, vamos a lo que venimos. Voy a pasar a sacar esta figura de su empaque. Bueno, la figura viene de esta manera, voy a pasar a sacarla y lo más probable es que aquí vengan los accesorios y la pieza buff del personaje. Ok, ya teniendo la figura por fuera, viene con el casco ya puesto. Siento que este celeste como que no le pega bien al contraste de la figura. Eso no me está gustando mucho. Y la verdad es que siento que con el casco se ve como muy, no sé, delgada o pequeña. Se le ve muy pequeña la cabeza. Hay algo de esta figura que la encuentro como un poco deforme y no me termina de cuadrar. No me gusta lo suficiente. Bueno, voy a pasar a sus articulaciones para que podamos ver su accesorio y así verla con la cabeza sin casco. Y a lo mejor agarra un poco más de cuerpo. Bueno, volviendo a la articulación. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. No tiene tan buena articulación de cabeza. En relación a los hombros, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, está bastante bien. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente.
Y algo que puedo destacar de esta figura, de lo malo que he hablado en este rato, es que trae todos los puntos de articulación cubiertos. O sea, son todas las extremidades de una nueva generación y no reusados de las antiguas. Como podemos ver en el codo, que tiene 2 puntos de articulación, puede flectar bastante bien. Punto de articulación de muñeca, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. En relación al pecho, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y trae esta típica articulación de bola que la deja girar sobre sí misma, donde puede hacer esta articulación. Y así se ahorra la articulación de cadera. Otro detalle es que el cinturón viene suelto y también las perlas con las que se comunican. Sirven para hartas cosas que son de la tecnología Wakanda. En relación a las piernas, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que esta sí tiene muy buena articulación de rodilla. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad, la figura me parece algo rara. Siento que se ve un poco jorobada, pero bueno, voy a pasar mejor a hacerle el cambio de cabeza a ver qué tal se ve y luego el resto de los accesorios. 2000 años más tarde. Bueno, antes de pasar a eso, ya tengo un problema con esta figura y esto no me gusta para nada, ya que viene como mal diseñada la pieza del cuello. O sea, sin forzarlo ni nada por el estilo, se van a dar cuenta de que se sale la pieza. O sea, simplemente le hago de esta manera para poder sacar la cabeza. Y miren, sale la pieza que debería estar allá adentro porque viene mal diseñada la pieza. Entonces no le da lo suficiente rigidez como para poder aguantar la presión. Y no puedo sacar esa pieza porque no tengo ningún alicate aquí a la mano. Entonces voy a tener que ver qué hago, porque la cabeza del personaje trae el espacio así. O sea, esto no debería salirse del cuerpo del personaje y esto está bastante mal. No me gusta para nada que sea de esta manera. Así que voy a ver qué hago, cómo lo saco y vuelvo con el video. Una eternidad más tarde. Bueno, en esta primera pose simplemente le puse la cabeza y le mantuve las mismas manos. La verdad es que con la cabeza sí se parece mucho más al personaje, pero con el casco se ve muy raro. No sé, hay algo en el casco que no está bien hecho o lo cortaron de alguna manera, aún no me doy cuenta, pero se ve extraña la figura. Pero así como se ve con la cara normal, no hay ningún inconveniente. O sea, netamente es el casco el que la hace ver rara. A lo mejor la hace ver con una cabeza muy pequeña para el personaje o algo por el estilo. Lo que sí, cuando le puse la cabeza estaba muy apretado. Entonces lo más probable es que ahora cuando saque la cabeza se vuelva a salir la misma pieza. Y voy a tener que tomarme de nuevo mucho tiempo para tratar de sacarla de la cabeza, volverla a poner en el cuello y poner la siguiente cabeza. Pero yo creo que si esta figura la pongo en mi colección va a ir de esta manera. Ahora no estoy seguro que la voy a poner en mi colección, ya que no tengo espacio y no es una figura tan linda como para que vaya a mi colección usando un espacio que la podría usar otra figura. Así que bueno, pasemos a la siguiente pose. Bueno, en esta siguiente pose es un poco más de pelea. Me costó un montón porque ya que la otra cabeza trae pelo, no es tan fácil agarrar la pelotita para poder sacarla. Entonces me costó un montón. No sé de qué forma voy a poder arreglar esto porque no me gusta modificar las figuras. Pero no quiero estar teniendo ese problema cada vez que le vaya a cambiar la cabeza, que se le salga el conector del cuello. Entonces si ustedes saben algún truco, déjenme en los comentarios para poder hacerlo. Como pueden ver en esta pose, está en una pose más de batalla o de pelea. Se ve bien, pero yo creo que la voy a dejar de esta manera, pero con la otra cabeza, porque no me gusta para nada el casco, literal. O sea, yo pensé que era algo que me iba a gustar mucho, pero no me termina de convencer. Así que bueno, muchachos, aquí vendrían estando estas dos primeras figuras de la Wave de Black Panther Wakanda Forever. Espero que les haya gustado el video. Si quieren alguna pose en especial de foto o algo por el estilo, déjenmelo en los comentarios y voy a subir esa foto con el arroba que ustedes pongan, ojalá el de su cuenta, y así lo etiqueto a ustedes cuando saque la foto que me están pidiendo en los comentarios. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.